Como siempre, un gusto saludarle en el canal de televisión del Poder Legislativo Federal, el canal del Congreso, por las frecuencias del 45.1, 45.2 y 45.3, y por supuesto en www.canalcongreso.gov.mx y en las redes sociales del canal del Congreso. Nos encontramos en el patio central Los Constituyentes de 1917, en el marco de la conmemoración de los 40 años del Centro de Estudio de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Y para entender de manera completa, para que las y los ciudadanos entendemos la trascendencia de la creación de un Instituto de Investigaciones Legislativas y posteriormente de un centro de estudio, nos acompaña el doctor Luis Medina Peña, a quien le agradezco muchísimo, diputado federal decano, que nos acompañe aquí en el canal Congreso. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿En qué contexto surge el Instituto de Investigaciones Legislativas que le tocó crear, ver nacer? ¿Cuál era el contexto del debate parlamentario en la legislatura en que iniciaron estos trabajos, doctor? Bueno, más que debate, hay que decir que la 51 legislatura fue la primera legislatura plural, producto de la reforma electoral del 79. ¿no? Tuve la fortuna de pertenecer a ella. Bien, los debates eran muchos, muy encendidos, etcétera. Todos nos estábamos acostumbrando a una nueva forma de ser y de hablar parlamentariamente. Con eso termino en cuanto al ambiente general. Lo que me gustaría señalar es el ambiente particular del nacimiento del Instituto de Investigaciones Legislativas, si está usted de acuerdo. Sí, adelante. En el año 81, que fue el último año que sesionamos, estábamos en sesiones, cuando empezó a correr el rumor, ya estábamos aquí en Salas, aquí en este edificio, empezó a correr el rumor de que el gobierno del Distrito Federal iba a utilizar el viejo recinto de Donceles como vestíbulo o como foyer, como se le llama, del teatro que estaba enseguida. Así es. Lo cual indignó a los diputados. ¿No? Un recinto con mucha tradición, que quizá no se remonta muy atrás en el siglo XIX, pero es una joya y es una tradición. Proviene de los gobiernos liberales. Entonces, el entonces líder de la Cámara, como se le llamaba normalmente, o presidente de la Gran Comisión, Luis Marcelino Farías, con quien había yo estado comentando que el comité editorial pues, era una cosa transitoria porque cambiaba de legislatura en legislatura y además no había reelección, que había que darle continuidad, y me preguntó en qué elegir una especie de instituto que pertenezca a la Cámara, pero que le dé continuidad a los trabajos que le encargue la Cámara o incluso el propio comité editorial y se puede llevar a cabo, porque la investigación no es una cosa que se puede interrumpir cada 3, cada 2, cada año. ¿no? Yo estaba manejando esta idea en la cabeza cuando se presentó ese rumor que le mencioné. De inmediato reaccionó, me mandó llamar, me dijo con quién me pusiera de acuerdo y me dijo 2 cosas. Dijo, van a hacer un proyecto de decreto que vamos a presentar a la Cámara para declarar el recinto de Donceles patrimonio del legislativo. Eso fue lo primero. Dice, y lo segundo es que hay que darle función, no puede quedarse solo. Entonces la función va a ser ese instituto que tú traes en la cabeza. Y así se creó en noviembre. En noviembre de ese año, a mí me tocó cabildear pues con las diversas fracciones parlamentarias, todas estuvieron de acuerdo, salió aquello y pues todos están contentos, pero había un problema que se empezó a presentar. De repente voy con él y le digo, ¿y de qué va a vivir el instituto? ¿Sí? ¿Hace parte del presupuesto? Puede ser, a la larga, pero este año, ¿qué hacemos? Dice, pues mira, vete con el diputado Pichardo que dirige la Comisión de Programación y Presupuesto y que le pongan ahí una adenda rápido, ¿no? Estamos en el penúltimo día de sesión. Sí, y una a punto adenda de presupuesto. para decir que
va a ser la Cámara, el presupuesto de la Cámara, hasta un 5%. Y por ahí apareció algo así de las excedencias. Todo el mundo se reía. Nunca hay excedencias. Pues sí hubo excedencias. Oh, wow. Y mira, aquí están. Así Aquí es. están. ¿Cuál era el termómetro de la investigación legislativa? Usted estudió en Derecho Comparado en otros países. ¿Qué fue lo que encontró cuando empezó a escudriñar esta idea de crear un instituto de investigación legislativa? ¿Qué encontró? ¿Cómo estaba la investigación en esos momentos de temas del Congreso mexicano? Muy atrasadas. De hecho, apenas ustedes lo están llevando a un nivel de conocimiento. Claro, yo cuando tomé el comité editorial, lo primero que se me ocurrió dije, bueno, 3 años son suficientes a hacer una historia, si no del Congreso, al menos de la Cámara. Pero a sorpresa, 2 veces se había quemado el archivo. Wow. Contratamos y quiero aquí rendir un homenaje y hacerlo público, a un historiador del Colegio de México, que fue, digamos, el buzo de los archivos, que se llamaba Luis Muro, de origen peruano, y que trabajaba en el Colegio de México y se vino al comité editorial. Y él en otros archivos empezó a encontrar joyas. Por ejemplo, una de ellas son las actas secretas de 1821 a 24, si no mal me recuerdo, ¿no? Documentos que estaban ahí olvidados. Pero en otros lugares. Y como él conocía muy bien los archivos, y era el documentalista del Colegio de México, y vivía aquí en el centro y visitaba todas las librerías de viejo, sacaba documentos históricos, etcétera, los compraba, y por eso uno de los acervos de documentos históricos, folletos, no libros, folletos, esas cosas que se pierden normalmente, que existen en México, está en la biblioteca del Colegio de México. Este hallazgo de documentos, ¿qué les permitió en ese entonces a ustedes como diputados federales? Comenzar lo que sería todo esto que ahora vemos de centros de estudio, de una biblioteca más robusta. ¿Qué les permitió este trabajo? Bueno, no solo teníamos la visión histórica, ¿no? Un primer paso y un paso obvio, ¿no? No, teníamos también la de estudiar los parlamentos, difundir un poco una cultura parlamentaria, ¿sí? México la había tenido en el siglo XIX, pues se había perdido, ¿no? ¿Qué es lo que hace un parlamento? ¿De dónde vienen los parlamentos? ¿Por qué existen los parlamentos? ¿Qué es un parlamento tradicional, medieval? ¿Qué es un parlamento en democracia? ¿No? ¿Qué es un parlamento en un sistema parlamentario, perdonando la redundancia, pero no lo es, o en un sistema presidencial? Esa era la idea, las ideas que teníamos, ¿no? No era tanto derecho constitucional, ¿no? Sino más bien, digamos, cuestiones comparadas, ¿no? Hacerlas de la forma más sencilla, más accesible, imprimirlas, distribuirlas. Tuvimos ocasión de hacer un par de libros sobre esos temas, que fueron traducciones, porque todavía no teníamos el impulso. Claro. Y bueno, se imprimieron un buen número de ejemplares, terminamos vendiendo muchos de ellos en los puestos de periódicos, etcétera, y el resto lo distribuimos en el Sistema Bibliotecario Nacional. A la vuelta de los años y aprovechando que lo tenemos, doctor, aquí con nosotros, ¿cómo ha observado usted la evolución del poder legislativo? Estuvo en una legislatura parteaguas, como nos compartió, donde llegó la pluralidad política. Pasaron los años, en la 57 legislatura volvemos a ver un fenómeno similar, y ahora en el año 2021, en que estamos platicando en este lugar tan maravilloso que es el patio de los Constituyentes, ¿qué observa usted, doctor, de la evolución del Parlamento mexicano en estos momentos que le marco? Bueno, mi balance es positivo, entonces solo teníamos esperanzas, que esto evolucionara a lo que se puede considerar un parlamento, se consideraba un parlamento del siglo XX, ¿no? Del mundo occidental, con sus peculiaridades, porque sucede así en todos los países. Pues esto ha avanzado en ese sentido, ¿no? Digo, ¿quién va a negar la pluralidad ahora? ¿Quién va a negar que el poder legislativo es un poder
¿sí? Puede tomar decisiones por que en un momento dado tiene cierto tipo de mayorías o no, pero eso es parte de la vida parlamentaria, ¿no? Gente que critica eso, a fin de cuentas, no entiende de qué se trata, ¿no? Parlamento es parlamentar, ¿no? Ponerse de acuerdo, saber que sacar algo de acuerdo con la verdadera representación de la pluralidad nacional. Nos mencionaba hace rato los sistemas parlamentarios y presidencialistas como el que tenemos en México. ¿Considera usted que ha evolucionado este presidencialismo fuerte con poderes metaconstitucionales, como lo decimos en la teoría, donde el presidente era el gran legislador? Usted a la distancia y con los estudios y la experiencia que tiene, ¿considera que este sistema político ha evolucionado? ¿Hay una presencia más fuerte del poder legislativo en este sistema presidencial? Y yo tuve muchas discusiones con Carpizo, que es el autor de esto de los poderes metaconstitucionales, y decía, no es así, eso no existe. Lo que existe son los acuerdos que se hacen para el marco constitucional y el programa que tiene un gobierno, llevarlo a la práctica y a la realidad. Y esos acuerdos que son informales se llaman sistema político, ¿ok? Pero bueno, Jorge era constitucionalista, más formalista, yo soy politólogo e historiador, entonces yo me inclino más por la segunda explicación, que por ahí la consigné en algún libro, que espero que hayan leído, y porque sí, en efecto, nosotros vemos todos los sistemas políticos. Bueno, una cosa es la Constitución de Estados Unidos, América Latina, lo que quieran, ¿no? Salvo países que tienen otro régimen político. Pero todos tienen esa peculiaridad. Y el sistema político evoluciona de acuerdo a cómo cambian los gobiernos, ¿no? Aunque hay unas reglas fundamentales, esenciales, que no cambian, que se decantan, que están ahí. Por ejemplo, es obligación de un gobierno consultar a todos los actores políticos interesados. Esa no puede cambiar, porque es la esencia del funcionamiento. Ajá. Acá tiene usted el coche, ¿no? Sí, pero ¿qué le va a dar el funcionamiento? ¿No? Pues alguien que lo maneje, alguien que lo mantenga, alguien que le cambie el aceite, que le ponga combustible, ¿no? Y que lo dirija sin un accidente. Eso se llama sistema político. Muy bien. Doctor, pues no resta más que agradecerle que haya estado con nosotros en el canal de televisión del Poder Legislativo Federal, este canal del Congreso. ¿Qué le ha parecido esta experiencia de tener al Poder Legislativo en televisión? Platíquenos. Bueno, ya había estado aquí alguna vez, ya empezaba esto fuerte, y creo que es muy buena idea. Es mejor idea difundir este tipo de conocimiento. Ajá. Que pasar sesiones, porque francamente son muy aburridas. Y vamos, yo fui diputado y eran muy aburridas, ¿sí? Salvo ciertos momentos, salvo ciertas cuestiones, salvo cuando se participa, ¿sí? Pero en general no es un espectáculo amigable para el medio, ¿no? Más bien yo creo que el canal debe cumplir una labor de difusión y pedagógica. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el canal de televisión del Poder Legislativo. Muchas gracias. Gracias. Y como siempre, muchas gracias a usted que nos está sintonizando por las frecuencias del 45.1, 45.2 y 45.3, las tres frecuencias de televisión que tiene el Poder Legislativo Federal, www.canalcongreso.gov.mx. 40 años del Centro de Estudio de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Continúe con el canal del Congreso.